Ondas de tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: homenaje a Günter Grass a través de su discurso de aceptación del Nobel. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Ondas de Tinta. Para esta ocasión tenemos reservado un tema en particular que está relacionado con una noticia de esta semana. Seguramente habrán escuchado que el lunes 13 de abril de 2015, falleció el escritor alemán Günter Grass. En esta emisión hablaremos un poco de él y acerca de una de sus obras en particular. Sin embargo, como introducción debemos tener presente que entre su amplia bibliografía, Günter Grass escribió novelas, poemas, obras de teatro, ensayos y memorias. Entre algunas de sus novelas más destacadas, por ejemplo, podemos encontrar El tambor de hojalata, El gato y el ratón, y también el libro titulado Años de perro. Algo que es importante mencionar de Günter Grass es que en 1999 recibió dos de los reconocimientos literarios más importantes de la actualidad. Uno de ellos fue el Premio Príncipe de Asturias y el otro el Premio Nobel de Literatura. Justamente el comité del Premio Nobel decidió otorgarle este reconocimiento por sus juguetonas fábulas negras que retratan la cara olvidada de la historia. Centrémonos en esto último. Günter Grass recibiendo el Premio Nobel de Literatura en 1999. Al momento en el que lo recibía, como cualquier otro galardonado, debía pronunciar un discurso. Y será justamente el discurso que pronunció en esta ocasión lo que describiremos a continuación. Este discurso, cabe mencionarlo en este punto, lo pueden encontrar con suma facilidad con solo acceder a la página del Premio Nobel en Internet. Aquí encontrarán el discurso en su idioma original, alemán, también en inglés, francés y en sueco. Lo que haremos a continuación será trazar algunas reflexiones a partir de citas y paráfrasis de este discurso, las cuales han sido traducidas al español por un servidor. El discurso de Günter Grass se titula Continuará, justo como las palabras que encontramos al final de algunas historias que nos dejan en suspenso anhelando una segunda o una tercera, cuarta parte tal vez. Y en él Günter Grass habla del papel de la literatura, la función social de esta arte. Habla del escritor, de lo que debe enfrentar, de la esencia y la naturaleza del propio escritor y de su trabajo, de su profesión. De esta manera, Günter Grass comienza el discurso diciendo que la gente siempre ha contado historias. Es algo curioso ver que mucho antes de que la humanidad aprendiera a escribir y de que fuera letrada, todo el mundo le contaba historias a todo el mundo, y todo el mundo escuchaba las historias de todo el mundo. Günter Grass valora sumamente esta cualidad oral de la literatura. Dice que es algo que no debemos olvidar, puesto que si eso sucediera, la narración de historias sería simplemente libresca, sería seca como el polvo. Posteriormente, Günter Grass habla de que todo escritor es producto de su tiempo. Todo escritor es de su tiempo, dice él. Los escritores no están encapsulados en el aislamiento, sino que viven el aquí y el ahora. Más que eso, los escritores están expuestos además a las vicisitudes del tiempo. Saltan dentro de los acontecimientos presentes en el mundo, de los temas de actualidad, y deciden tomar partido. Eso es algo importante, tomar partido. Günter Grass nos habla aquí de que finalmente el escritor está inmerso en los temas que atañen al mundo, que atañen a los estudiosos de la época y que deben ser realmente analizados, deben ser desglosados. ¿Por qué? Porque para Günter Grass el escritor debe hacer que la gente tome conciencia. Para él la literatura tiene este fin: concientizar verdaderamente a la gente, crear conciencia acerca de las problemáticas actuales, decirle a las personas en dónde están paradas, qué viene y cómo deben actuar. Günter Grass declara que para los escritores no hay nada sagrado, nada en absoluto, y eso finalmente los hace ofensivos a ciertas personas, a las esferas que controlan el mundo y que no están abiertas a la crítica. Los hace ofensivos, dice Günter Grass, e incluso criminales. Y esto será lo que los lleve siempre a estar en constante controversia. Sus reflexiones, sus obras, siempre serán un tema controversial. Pero para Grass, los escritores deberían considerar la condición de controversia permanente como algo estimulante, como parte del riesgo que involucra elegir la profesión. Tengamos en cuenta siempre que donde hay controversia es que se está tratando algo importante, al menos en la mayoría de los casos. Por eso el escritor no debe tenerle miedo a esto,
No debe preocuparse por lo que se esté diciendo de su obra, sino tener convicciones, hacerlas llegar a la luz pública, publicar finalmente los escritos, sus reflexiones, sus críticas, sin ningún miedo y tomar la controversia como un estimulante. Günter Grass declara que los escritores, por definición, son incapaces de dejar el pasado en paz. Por eso siempre estarán rascando, viendo qué sacar. Günter Grass dice, los escritores son rápidos para abrir heridas cerradas, miran detrás de puertas cerradas, encuentran esqueletos en el armario, consumen vacas sagradas. No hay nada que los escritores no se puedan permitir. Al contrario, deben permitirse todo y deben sacar a la luz aquellos detalles que generalmente se teme ver. Y justamente por hacer esto serán siempre mal vistos por algunas personas, serán criminales como ya lo decíamos, y esto es porque los escritores siempre han, y con toda consideración y gran placer, escupido en la sopa de los altos y los poderosos. Eso es lo que hace, dice Günter Grass, que la historia de la literatura sea análoga al desarrollo y refinamiento de la censura, porque por supuesto, donde haya crítica, siempre habrá un intento de censura. En programas anteriores de Adrian X On Air hablábamos de la censura y sus más diversas manifestaciones, en la literatura, en la política, en el cine incluso. Aquí vemos que Günter Grass está consciente de ello, pero que no es una limitante. La censura no será una barrera que el escritor no pueda derribar. Pero más que escupir en la sopa de los altos y los poderosos como dice Günter Grass, el escritor además se niega a unirse a la causa de estos triunfadores de la historia, estas personas que han vencido y que han escrito la historia, su versión de la historia. Al contrario, Günter Grass declara que los escritores encuentran placer en dar vueltas en torno a los márgenes del proceso histórico con los perdedores, quienes tienen mucho que decir pero ninguna plataforma para hacerlo. De esta manera, el escritor se convierte justamente en la plataforma a través de la cual estas personas que siempre han estado calladas o que siempre han sido silenciadas pueden hablar, pueden gritar realmente, exclamar todo aquello que no se les ha permitido decir nunca. Por esto, por todas las salidas que el escritor ofrece a las clases oprimidas, por la manera en que juzga a su realidad, por la manera en que critica la actualidad, por la manera en que simplemente se desarrolla, el escritor, de acuerdo con Günter Grass, es alguien que escribe contra la corriente del tiempo, alguien que está constantemente criticándola, viendo los hilos negros que se pueden sacar y siempre haciéndolos notar al resto de la sociedad. Muchos escritores, debemos decirlo, muchos artistas e incluso filósofos han hablado de esta parte de la función social del escritor. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, hablaba del escritor comprometido. En otra ocasión, posiblemente en la siguiente emisión de Ondas de Tinta, hablaremos de él. Pero por hoy, para finalizar con las reflexiones que debemos en honor a Günter Grass, a su obra y a su pensamiento, pronunciaremos el párrafo final de su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de 1999. Intentemos quedarnos con estas reflexiones, pensar a futuro y ver tal vez la literatura desde otra perspectiva, verla como la crítica de nuestra realidad. El discurso termina de la siguiente manera. El futuro tendrá algo que decir acerca de todo esto. Nuestra novela común debe continuar. Incluso, si un día la gente deja o es obligada a dejar de escribir y publicar, si los libros ya no están disponibles, habrá contadores de historias dándonos respiración artificial boca a oído, contando viejas historias de nuevas maneras, fuerte y suave, interrumpiendo y deteniéndose, ya próximos a la risa, ya en el borde de las lágrimas. Esto fue Ondas de Tinta, por Electroconis. La emisión de hoy, Homenaje a Günter Grass a través de su discurso de aceptación del Nobel.